Para los estudiantes del tercero B en Física Superior, hoy vamos a la introducción del estudio del movimiento armónico simple, que ya se lo vio en segundo de bachillerato, ahora lo profundizamos. Para esta profundización comenzamos con el estudio de lo que nosotros llamamos el péndulo cónico. El péndulo cónico consiste nada más en una especie de fuerza que es sostenida por una cuerda, a la cual lo podemos hacer circular de diferentes maneras. Supongamos que esta es una cuerda y acá está una masa. Si la hacemos girar en este sentido, vemos que hay un punto fijo sobre el torno del cual gira una masa, y esta masa podemos mirar que va formando un círculo en forma horizontal. Podemos hacerla rotar así. Ahora tenemos un círculo en forma vertical, pero las propiedades siguen siendo las mismas en lo que es el péndulo cónico. Para el estudio del péndulo cónico, nosotros habíamos visto ya algunas fórmulas de la física que era necesario recordarles. Primero, aprendimos que la fuerza tangencial es igual a la masa por la aceleración normal, cosa que ustedes ya lo tienen previstamente entendido porque lograron demostrarlo a través de una fórmula. Pero otra cosa que nosotros tenemos ya aprendido es que la aceleración normal es igual a la velocidad lineal al cuadrado dividida para el radio, fórmula que también fue demostrada en el video y que ustedes filmaron uno con esa misma demostración. Ahora bien, es necesario saber que esta fuerza normal o aceleración normal se le conoce también como fuerza centrípeta o bien como tensión o fuerza que sostiene a la cuerda o que sostiene al cuerpo, dándole el movimiento circular. Como ven, son varios nombres para una misma especie: aceleración normal, fuerza tangencial, fuerza centrípeta o tensión. Todos esos nombres son válidos para una fuerza que es responsable de provocar el cambio de dirección continuo en el movimiento circular. Ahora bien, habíamos deducido también ya en una fórmula anterior que la fuerza centrípeta o fuerza normal o tensión, como ya está dicho, es igual a la masa por la velocidad angular al cuadrado y multiplicada por el radio, fórmula que ya ustedes también tuvieron la oportunidad de ver cómo se demuestra. Todas estas nos ayudan a analizar el movimiento de péndulo cónico. Habíamos dicho que el péndulo cónico es un punto del cual se ata una cuerda, y en la cuerda estará circulando una masa que la vamos a llamar una masa M. Esta masa M, al circular, genera un círculo cuya velocidad se mide con velocidad angular. Este círculo obviamente tiene un radio que está dado como un hilo de fuerza o de tensión entre la masa y el centro del inicio del movimiento, donde cuelga la masa en sentido vertical. Ahora bien, las fuerzas que intervienen en este movimiento del péndulo podemos decir que es la fuerza de la masa o el peso, y ya sabemos que el peso es igual a la masa por la gravedad. Esta medida de la fuerza interactúa con esta fuerza de tensión que le vamos a llamar F, o en otro sentido nos ayudará en el cálculo como longitud del hilo del cual pende o es sostenida la masa. Ahora bien, lo interesante que hay que mirar en esto es que esta línea
que provoca el círculo del movimiento le vamos a llamar fuerza normal, tensión normal, fuerza centrípeta, aceleración normal. Hay que notar que en esta fuerza que nos dice masa por gravedad es igual a esta por ser paralela. Ya estamos viendo el paralelismo de la cuerda con el paralelismo del peso. Tienen entre las dos un cálculo parecido diferente, que si utilizamos la función coseno es igual al logaritmo por el coseno del ángulo para calcular esta fuerza, que es igual a esta fuerza. Y para la fuerza normal, la responsable de crear ese círculo cónico es el logaritmo por el seno del ángulo. Son elementos que intervienen. Interesante también mirar que cuando yo realizo la suma de estos vectores y lo hago en la forma de, a ver un poquito acá en la punta para que se vea perfecto, en la forma de un paralelogramo, esta es la resultante. La resultante se llama fuerza normal. Así que tenemos formado aquí un triángulo rectángulo y nosotros estamos estudiando a través del ángulo alfa que se provoca a mover el cónico, el péndulo cónico a cierta velocidad angular. Es importante notar que entonces este ángulo también será igual al de acá porque se formó un paralelogramo y ustedes recordarán que los ángulos del paralelogramo son iguales de 2 en 2. Entonces comencemos nuestro estudio tomando la función seno. Si tomamos el seno del ángulo, vamos a ver que es igual a esta línea de fuerza, la fuerza normal, y dividido entre la hipotenusa, en este caso lo vamos a llamar longitud de la cuerda. Si nosotros despejamos de aquí la fuerza normal, entonces ya le pasa a multiplicar, ¿no es cierto? Por lo tanto decimos que la fuerza normal es igual al logaritmo por el seno de alfa. No es logaritmo, es la longitud de la cuerda por el seno de alfa. Es una propiedad que nos ayudará en la deducción de la fórmula. Ahora bien, si esta fuerza normal o fuerza centrípeta nosotros conocemos que también es igual a la masa por velocidad angular al cuadrado y por radio, nosotros podríamos escribir en una nueva igualdad si es que en vez de R en esta fórmula le ponemos esto de aquí. La fuerza normal queda escrita como masa por velocidad angular al cuadrado y multiplicando entonces en vez de radio por el logaritmo del seno del ángulo. Esa es la igualdad de la fuerza normal. Ahora bien, vamos a comparar esta fuerza normal con la función tangente. Sabemos que la fuerza normal es también fuerza tangencial y por eso cogemos la función tangente. Al ser una fuerza tangencial, la responsable del cambio de dirección en el movimiento, nosotros aprendimos que la tangente por derivación trigonométrica es seno de alfa sobre coseno de alfa. ¿Estamos? Y si es la función tangencial un cociente entre seno y el coseno, nosotros con estas dos podríamos escribir una nueva igualdad. Entonces digamos que si yo tomo la tangente del ángulo alfa, en esta gráfica es igual a la fuerza normal sobre el peso. ¿Ven? Dos formas de escribir una misma fuerza que la estamos describiendo. Ahora bien, si es que nosotros reemplazamos estos datos de la igualdad, tangente es igual a seno del ángulo sobre coseno del ángulo, es igual
a la fuerza normal, que ya la hemos descrito como masa, velocidad angular, longitud de la cuerda por el seno del ángulo, y dividido para el peso, que en este caso es masa por gravedad. En esa igualdad podremos hacer algunas simplificaciones. Si eliminamos la masa y la masa, el seno y el seno, nosotros nos quedamos con esta igualdad. 1 sobre coseno de alfa será igual a velocidad angular al cuadrado por la longitud y dividido entre la gravedad. Vamos a despejar lo que nos interesa, el coseno del ángulo, para lo cual en esta racionalidad vamos a multiplicar los extremos. 1 por g, me queda gravedad, es igual al producto de velocidad angular al cuadrado por la longitud y el coseno del ángulo. Si queremos despejar el coseno del ángulo, que es lo que nos interesa, para encontrar cuánto vale ese ángulo, nosotros vamos a despejar, y esto que está multiplicando pasará dividiendo. Por lo tanto, decimos que la gravedad dividida entre la velocidad angular al cuadrado y multiplicada esta por la longitud nos va a dar igual al coseno del ángulo. Es decir, ya tenemos la fórmula oficial para calcular un ángulo del péndulo cónico. El ángulo del péndulo cónico es igual al coseno del ángulo igual a la gravedad dividida para la velocidad angular y multiplicada por la longitud del radio. Es lo que queríamos demostrar. En este paso, al demostrar esta fórmula, vamos viendo muchas igualdades que ya la tenemos que ir aplicando en la resolución de problemas. Espero que les sirva de provecho y también pues lo utilicen cotidianamente. Ahora vamos a aplicar lo estudiado al respecto del péndulo cónico y sus fórmulas, que más bien ha sido como un repaso respecto del movimiento circular. Vamos a resolver un problema en la que tenemos con una cuerda, al un extremo está una roca de 0.4 kilogramos y la hacemos girar en este sentido, como la onda con la que David enfrentó a Goliat. Hemos formado entonces un péndulo cónico hacia arriba. Con la masa de 0.4 kilogramos, vemos que la fuerza que actúa siempre estará en la fuerza del peso, que es igual a esta fuerza que compone el triángulo rectángulo, y que, como ustedes ya habían visto, esta fuerza también es igual a longitud del radio, de la cuerda, por el coseno del ángulo. Estas dos ya habíamos analizado que son iguales. Y también la fuerza centrípeta habíamos visto que es igual al seno del ángulo multiplicado por el lado de la cuerda o que sostiene a la masa de kilogramos. En este problema, al hacer girar, estamos viendo que se forma un radio con la fuerza centrípeta de 0.8. Una primera pregunta que nos vamos a hacer es, entonces, ¿cuánto vale esta fuerza que actúa sobre la piedra para no dejarla ir en un principio? Y como después vamos a proponer, ¿qué pasa si cuando sobrepasa los 500 newtons de fuerza, esa cuerda se rompe y deja ir a la piedra, a mirar a qué velocidad se va? Vayamos entonces con la primera parte. ¿Cuál es la fuerza? Observando la gráfica, usted puede darse cuenta que la fuerza es F y está con dos componentes: la fuerza de el peso y la fuerza centrípeta. Por lo tanto, si aplicamos nosotros la norma de un vector, o si
simple y llanamente el teorema de Pitágoras, veremos que esto va a ser igual a la raíz de la fuerza centrípeta elevada al cuadrado más la fuerza del peso también elevada al cuadrado. Si resolvemos el problema de esa manera, nos vamos a dar cuenta que la fuerza centrípeta entonces ha sido igual a la raíz de, como fuerza centrípeta para nosotros es masa, velocidad angular al cuadrado multiplicado por radio, hemos puesto fuerza centrípeta elevado al cuadrado, más la fuerza del peso, que para nosotros es masa por gravedad y también elevado al cuadrado. Ese valor me permite a mí encontrar la fuerza, por lo tanto solo reemplazamos. Así que la fuerza va a ser igual, y decimos, es a la raíz de la masa que está sostenida o que está en función, es de 0.4 kilogramos. Eso multiplica a la velocidad angular. Antes de considerar la velocidad angular, miramos que esta velocidad está dada en revoluciones por minuto. Así que debemos, para aplicar en la fórmula, poder convertirla en radianes por segundo. Para convertir en radianes por segundo aplicamos lo conocido. Sabemos que 2pi significa un radián y que un minuto hacen 60 segundos. Un minuto, el 1 se sobreentiende, hacen 60 segundos. Con eso vamos a reducir las unidades, metros con metros, revoluciones con revoluciones, y nos quedarán radianes por segundo, dándonos una respuesta si dividimos 80 u 8 sextos, que significarían la mitad 4, la mitad 3, 3 medios por 2, 6 medios, o sea 2pi, ¿no es cierto? A ver, la mitad 4 y la mitad 3. 4 por 2, 8. Entonces tenemos 8 tercios pi. La velocidad en radianes por segundo, si aplicamos la calculadora, nos va a dar 8.38 radianes por segundo. Así que este número es el que lo vamos a reemplazar acá. 8.38, y como está la velocidad angular al cuadrado, irá al cuadrado. Y el radio es de 0.8. Toda esta cantidad está elevada al cuadrado, más la masa, que ha sido de 0.4 multiplicada por la gravedad, que es 9.8, y todo eso elevamos al cuadrado, nos va a dar, si usted hace los cálculos, que la fuerza será igual a esto, más o menos. De esta multiplicación nos sale 22.5 al cuadrado más 3.9 al cuadrado, en donde la resultante que nos da es de 22.5 newtons. Y hemos calculado la fuerza con que está actuando el péndulo cónico de David, digámoslo así, ¿verdad? Ahora bien, ya tenemos respondida a la primera pregunta. Nos preguntan ahora, ¿qué pasa si con una fuerza mayor a los 500 newtons, qué velocidad angular toma, con qué velocidad sale disparada esa piedra, porque sabemos que se rompe la cuerda? Planteamos, si la fuerza es igual a la raíz cuadrada de la fuerza centrípeta al cuadrada,
reemplacemos sus valores y nosotros tenemos que es masa al cuadrado, desarrollando el binomio, velocidad angular a la cuarta y radio al cuadrado. Hemos desarrollado esta parte de la potencia. Más, si desarrollamos esta parte, es masa al cuadrado por gravedad al cuadrado. Como queremos despejar W y está dentro de un radical, es una ecuación con radicales. Así que nos toca elevar al cuadrado al lado izquierdo y elevar al cuadrado el lado derecho. Con eso simplificamos y resulta que F al cuadrado es igual a la masa al cuadrado, velocidad angular a la cuarta, radio al cuadrado, más la masa al cuadrado y gravedad al cuadrado. Si es que nosotros queremos despejar W, lo vamos a dejar a un lado. Así que este pasaría sumando, restando F al cuadrado menos masa al cuadrado, gravedad al cuadrado. Me dice que es igual a masa al cuadrado, velocidad angular a la cuarta, radio al cuadrado. Por lo tanto, si es que quiero despejar W, debo pasar estos dos factores a cociente. Entonces, me va a quedar que velocidad a la cuarta ha sido igual. Pongamos velocidad al cuadrado menos masa al cuadrado, gravedad al cuadrado, se dividirá entre masa al cuadrado y radio al cuadrado. Pero no queremos nosotros velocidad a la cuarta. Así que lo que más conviene es sacar la raíz cuarta de ambos lados y entonces sí tenemos que la velocidad angular con la que sale disparada la piedra sería de la raíz cuarta de la fuerza al cuadrado. Pero ya descubrimos que la fuerza queremos que sea de 500 newtons, entonces al cuadrado, menos la masa que es 0.4 al cuadrado y multiplicado por 9.8 al cuadrado sobre la masa 0.4 al cuadrado y por el radio 0.8 al cuadrado. Hacemos los cálculos y vemos que la velocidad resultante de todo ese proceso ha sido un valor de 39.53 radianes por segundo. Esa es la velocidad a la que va a salir disparado. Pero queremos saber cuál es la velocidad lineal en kilómetros por hora. Para darnos cuenta de la magnitud del problema, pero sabemos que velocidad lineal es igual a la velocidad angular por el radio. Así que apliquemos velocidad angular 39.53 radianes por segundo se multiplicará por 0.8 metros que es el radio. Así que la velocidad lineal nos va a salir en un principio en 31.6 metros por segundo. Pero debemos convertirlo a kilómetros por hora. Para ello ya hemos aprendido que basta multiplicar por el factor 3.6. 3.6 para convertirlo a kilómetros por hora. Así que la velocidad lineal va a ser igual a, multiplicamos y nos da 113.7 kilómetros por hora. Imagínense la velocidad a la que iba esa piedra. Con razón le mataba a un gigante. Tremendo choque a 113 kilómetros por hora con una roca de cerca de 1 libra. Es una fuerte fuerza. Bien, pero también nos preguntan el ángulo que se forma en esas condiciones en el péndulo cónico. Nosotros vemos que aquí está más fácil calcular con la función tangente. Lo vamos a hacer acá. La función tangente sería igual, si queremos el ángulo, a la fuerza centrípeta
partida entre el adyacente, que es la fuerza del peso. Como ya tenemos esos dos elementos, veamos que la tangente de phi va a ser igual. Fuerza centrípeta nosotros hemos calculado al cuadrado 22.5, esta parte, ¿sí? 22.5. Por lo tanto, sobre 22.5 dividido para la fuerza del peso, que también lo calculamos, y es de 3.92. Entonces sería la tangente inversa de FIFA correspondiente a, dividamos esos valores y nos da un resultado de 5.92, lo cual, haciendo inverso tangente, nos da el ángulo. El ángulo es de aproximados 80 grados. Para comprobar esto, vamos a aplicar la formulita que habíamos sacado nosotros a través de la demostración del péndulo, que el coseno del ángulo también es igual a la gravedad dividida por la velocidad angular y multiplicada por la longitud del radio. Si hacemos los reemplazamientos, 9.8 sobre la velocidad angular máxima a la que queremos que salga disparada fue de 39.53. Estamos calculando el ángulo con la velocidad de 80 revoluciones por minuto, y esa transformada nos salió a 8.38 al cuadrado, y por la longitud del radio, que es de 0.8. Entonces, ha sido el coseno inverso de alfa igual. Hacemos estas operaciones y el coseno inverso de 0.1744. Que usted compruebe con su calculadora y nos da el mismo valor. Si es que hay que aproximar un poco, pero son los mismos valores. Con esto usted está viendo la facilidad con que podemos hacer un estudio del péndulo cónico. El trabajo para la semana lo envío en el WhatsApp. Muchas gracias.